En el capítulo 12, Pablo a los romanos tiene un ruego especial que viene de su corazón. Es un ruego a vivir, después de la conversión, una vida cristiana práctica basada en el amor a Dios, pero también en el amor al prójimo. Qué importante tema para el tiempo en el cual estamos viviendo, en donde el individualismo, el egoísmo se está tornando algo muy normal en nuestros corazones e incluso dentro de nuestras propias familias. El capítulo 12 y 13 de Romanos nos va a hablar a nuestros corazones cómo ser aquellos cristianos, aquellos hijos de Dios convertidos y que amamos a Dios por sobre todas las cosas. Gracias por estar junto a nosotros en Lecciones de la Biblia. No se separe porque aquí comenzamos en Canal Nuevo Tiempo, Canal de la Esperanza, Lecciones de la Biblia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, verso 2. Queridos amigos, estamos comenzando ya estos últimos capítulos de esta temporada, en donde, como usted bien sabe, hemos estado hablando acerca de la carta a los romanos. Es un libro realmente extraordinario, cuando hablábamos de esta parte teológica de la salvación por la fe, pero cuando ya comprendemos la salvación, cuando la vivimos, nuestra vida, aquella vida en Cristo o vivir en el Espíritu que mencionaba Pablo en los capítulos anteriores, tiene que reflejarse en acciones diarias. Tiene que ver mucho cómo reaccionamos cuando nos dañan, cómo ayudamos a otros, en otras palabras, cómo reflejamos lo que es el amor a Dios y a nuestro prójimo. Para desarrollar esta temática, Pastor Andrés Dinamarca, muchas gracias nuevamente por su compañía. Gracias, estamos contentos, hoy muy bien acompañados y alegres de todas estas semanas. En realidad los comentarios, los escritos, los correos dan cuenta de que el Señor ha estado durante todo este periodo de tiempo indicándonos que a través de la Biblia en realidad no solo se obtiene información, mayormente se obtienen parámetros para moldear formas de vida. Hay familias que están siendo bendecidas a través de lecciones de la Biblia y el capítulo de hoy viene maravilloso, así que esperamos que sea de gran bendición. Bueno, y también tenemos a nuestra hermana Marisol Martín. Muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos que pueda sentirse como en su casa. Gracias, Joel. Y Gracias. hacer mención que nuestra hermana Marisol es psicóloga clínica en un área muy especial. Si nos cuentas, es bien interesante, tal vez poco común, ¿no? Sí, soy psicóloga con orientación bíblica. En realidad esto nació hace unos 4 años, en que nosotros vivimos una situación muy difícil como familia y como todos los demás aprendo a través de las pruebas. Entonces a partir de ahí traté de emplear todo lo que sabía, lo que había ejercido durante tantos años, porque llevo 20 de psicóloga, así que en ese tiempo tenía 16, para poder resolver esto que estábamos viviendo. Y me di cuenta de que a pesar de todas las estrategias y de todos los recursos, no podía salir adelante. Y solamente cuando me aferré a Dios, pude hacerlo. Amén. Y me aferré con todo mi ser, así lo agarré a Dios. Entonces, a partir de ahí me planteé por qué no compartir esto que yo he aprendido con otras personas. Y entonces, a partir de ahí, empecé a hacer esta psicología, que en realidad no sé quién más la hace, pero que ha sido un aporte, y especialmente para personas cristianas. Excelente. Que saben que en Dios nosotros tenemos la sanidad. Bueno, la temática de hoy, de este capítulo, trata mucho acerca, y vamos a necesitar mucho de sus orientaciones. Vamos a aprovechar, Pastor Andrés,
esta visita sí, claro maravillosa que sí. que el Señor nos permite, y también para que nuestros amigos puedan disfrutar este capítulo muy especial. Pues queremos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes, como decía el pastor Andrés, para sus familias, o tal vez si tú estás solito mirando desde un dispositivo móvil, donde sea y como sea, pero que sea de gran bendición. Para eso, hermana Marisol, vamos a comenzar orando, si nos permite Sí. orar. Amado Padre que estás en los cielos, en este momento estamos aquí porque nos encantaría entender lo que tú quisiste decir, lo que inspiraste en Pablo al escribir Romanos. Te pedimos que nos dirijas en todo lo que hablemos, en todo lo que leamos, para que podamos comprenderlo y además para que nos des la voluntad de ponerlo en práctica. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos entonces a Romanos capítulo 12. Llama la atención que Pablo en los capítulos anteriores, al momento de comenzar, él abría su corazón. Les digo de corazón, yo también soy uno de ustedes, yo soy un ministro para los gentiles. Entonces, este capítulo no es la excepción, él tiene ahora un ruego. Interesante que había estado hablando de la misericordia de Dios. Un Dios misericordioso, un Dios de gracia, un Dios de salvación. Y ahora ocupa ese argumento. O sea, muchos comentadores dicen, ahora el capítulo 12 en adelante es un añadido, un agregado. Algunos cuestionan que Pablo lo haya escrito, etcétera, porque cambia aparentemente la línea temática. Exacto. Pero el solo hecho de decir, os ruego por el Dios de la misericordia, es decir, por todo lo que hemos hablado, cuando tú entiendes la salvación, cuando tú vives la experiencia de la conversión, yo te ruego lo siguiente, y vamos a ver allí en el verso 1, capítulo 12, por lo tanto, aparte, ¿no? Ese por lo tanto está haciendo alusión a lo anterior. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Y en las versiones, ¿no es cierto?, dice también racional. El verso 2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué pedido, qué ruego está haciendo? Un ruego del corazón. ¿Qué en otras palabras le estaba pidiendo Pablo a sus hermanos? Hay varias cosas porque de partida hasta el capítulo 11 hay un tema doctrinal, hay un tema de convencimiento, de argumentación. Pablo a lo largo de los 11 capítulos anteriores ha ido presentando esquemáticamente una manera en que sus oyentes lleguen a comprender el propósito de la carta. Pero este propósito va a quedar en realidad inconcluso si no hay una manera práctica en la que yo pueda vivenciar lo que teóricamente debiera yo incorporar en mi vida personal. Y por eso es que la partícula con la que empieza el capítulo 12 es tan importante. Así que, o sea, si hay alguien que quiere llegar a pensar que lo que Pablo o lo que el libro de Romanos viene a presentar del capítulo 12 en adelante es un añadido o alguien lo quiso incorporar o es arrocito para acompañar lo fuerte, va a estar equivocado, porque el así que justamente hace relación a qué, a partir de todo lo que ya yo les he presentado, lo que se espera es esto. Por tanto, vamos a este camino. En virtud de, hagamos lo siguiente. Entonces, lo que vamos a tratar de ir presenciando, y ahora qué bueno tener a Marisol con nosotros, va a ser justamente eso. Cómo todo este aspecto y compendio teórico llega a transformar la vida de una persona. Cómo la fe puede llegar a cambiar la vida de un hogar, de una familia, de un individuo. Y eso es lo que Pablo está invitando a vivir. Porque esa vida feliz, plena y santa llega a ser una ofrenda grata, pura. Y tiene una base de conversión, ¿no? Es decir, los actos que más adelante se desarrollan en el capítulo 12, que están basados en el amor, tienen que tener una base. En capítulos anteriores decíamos, hay mucha gente que hace el bien, pero que tal vez no tiene la base que Pablo está diciendo. ¿A qué se refiere con presentar un cuerpo vivo y no conformarse con el mundo, con las maneras que la gente en ese entonces se veía los unos a los otros? Pablo en algún momento les dice a los judíos, les habla, a los gentiles, pero ahora les dice hermanos. Es decir, ya han pasado una experiencia de conversión. Pero ¿cómo lo grafica allí? Bueno, me encantan los términos que usa.
Joel, porque dice que tiene que ser una ofrenda viva. Viva está hablando de algo biológico, algo que tiene vida, es algo que crece, que se desarrolla. Eso es lo primero que Dios quiere, que nuestra fe sea que se desarrolle, que crezca. En segundo lugar, dice que tiene que ser consagrada. Y hay otras partes de la Biblia en que nosotros nos encontramos que eso, el ser consagrado significa tener un espíritu limpio y también un cuerpo limpio, ¿no? Estoy hablando específicamente de 2 Corintios 7:1. Entonces Dios quiere que nosotros nos separemos para Él. Consagrado es apartado para un uso santo. Es dejar de ser quien quiero ser y ser quien Dios quiere que sea y para el objetivo que Él me tiene acá, no para lo que yo quiero. Y por último, dice que tiene que ser agradable a Dios. Algo agradable es algo que a mí me gusta, algo que quiero. Entonces Dios dice que tiene que ser esta ofrenda agradable a Dios, o sea, tiene que ser lo que Él quiere. Y en 1 Tesalonicenses 4:3 dice que lo que Dios quiere de ustedes es que vivan consagrados a Él, o sea, apartados para un uso santo. No vivan como ustedes quieren. Dejen de vivir así y vivan para Dios. De hecho, cuando Pablo les pide, os ruego que os presentéis como un sacrificio vivo, lo más probable es que estaba la gente pensando en los sacrificios del Antiguo Testamento y que no era cualquier animal, ni en cualquier condición. De hecho, tenía que apartarse un animal, un macho, sin defecto, en la mayoría de los casos de 1 año, entonces tenía que cumplir ciertos requisitos. Y estoy pensando en el sacrificio que más engloba a los sacrificios del Antiguo Testamento, y es el holocausto. Entonces el holocausto, la palabra misma holocausto, una palabra compuesta, olah, que significa quemado y lo que asciende. Entonces asciende como un olor grato, pero tenía que todo ser quemado. Y cuando Pablo les dice, ustedes tienen que ser un sacrificio vivo, también es una entrega por completo. Porque podemos, y vamos a hacer una aplicación inmediatamente. Sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero por ejemplo de los 7 días de la semana voy 1. O tomo la Biblia o me acuerdo de Dios solamente una porción de mi tiempo. O dedico una parte de el holocausto, esta ofrenda que se entregaba en el pasado, era completa para Dios. Entonces cuando Pablo les dice, ustedes tienen que ser también una ofrenda, lo más probable es que haya estado pensando en ese sacrificio llamado el holocausto, algo completo. Y luego les dice que se renueva vuestro entendimiento. O sea, cuando nosotros vivimos la experiencia de la conversión, no es que somos salvos por gracia y dejo entonces y hago lo que yo creo, sino que debo renovar y permitir que el entendimiento de la sana doctrina venga también a nuestra vida, ¿no? Qué interesante ese aspecto. Sí, yo aprovechando la presencia de nuestra hermana Marisol, ¿qué tan importante llega a ser el entendimiento de lo que alguien quiere o bien convencerme o bien transmitirme? Cuando dice el apóstol la renovación, la transformación, qué difícil se nos hace a los seres humanos romper los paradigmas. Yo no sé me imagino que en el campo de la psicología debe ser de los aspectos más complejos, no solo de explicar, sino mayormente de convocar a que sea una práctica realizable, romper en ocasiones cosmovisiones, en ocasiones paradigmas, patrones de conducta, a partir de algo que yo me convenzo es mejor para mí. No sé cuál es la vivencia que por lo menos en el campo. Sí, los preconceptos, llegar a romperlos. ¿Cómo llego a romper los preconceptos? Porque hay muchos amigos que a lo mejor dicen, miren, llevo 11 semanas escuchando lo que ustedes han dicho a partir de la palabra del Señor. Y resulta que me interesa, pero tengo un gran problema. No sé cómo traspasar todo esto lindo que he aprendido a mi vivencia personal. ¿Cómo se rompen esos paradigmas? Claro. Bueno, en la renovación de nuestro entendimiento, en esta versión lo traduce como cambien su manera de pensar. O sea que acá Dios nos está invitando a hacer un proceso psicológico. Cambien la manera de pensar. Y empieza diciendo, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. O sea, no vivan como todos van para allá.
Todos tienen estos sueños, todos tienen estos proyectos, estos objetivos. Ustedes, dice, al contrario, o sea, justo para el otro lado, cambien su manera de pensar, ¿no? Al contrario, de donde van todos. Y entonces dice el siguiente proceso, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que le es grato, lo que es bueno y lo que es perfecto. Entonces, acá nos da la pauta. Primero, cambiar la manera de pensar. ¿Qué es lo que estamos haciendo mientras estudiamos la Biblia? Mientras leemos la Biblia, vamos, yo pensaba que esto era así, pero no, es así. Acá dice eso, me estoy enfrentando a eso. Entonces ahora, ¿cómo traslado ese cambio que ya cambié mi manera de pensar? Ya sé que no es como yo pensaba, lo correcto es otra cosa. ¿Cómo hago ahora para que en mi vida se vea? Lo que me preguntabas recién, Andrés. Y bueno, ahora empiezo yo a luchar para hacerlo un día. Yo le digo a Dios, Señor, hoy quiero hacer esto, ayúdame. Y entonces hago un acto hoy, ¿no? Hoy pienso diferente, o sea, ya no me enfoco tanto en lo que a mí me gusta. Por ejemplo, no, voy a llegar y me voy a hacer, no sé, un plato de papas fritas, qué sé yo. No me enfoco tanto en lo que yo quiero hacer, sino que le digo, Señor, ayúdame porque cuando llegue a mi casa quiero comer sano, ¿no? Y entonces empiezo por ese acto, un día, un acto. Pero cuando ese acto se repite y va generando una semana, luego se va armando otra semana, yo empiezo a cultivar un hábito. Y entonces cambié mi manera, por ejemplo, de comer cuando llego a mi casa. Y ya como en forma saludable. Y como lo hago todos los días, puedo decir que es mi costumbre. Y cada hábito que nosotros tenemos en nuestra vida, finalmente conforma el carácter, porque el carácter es un conjunto de hábitos. Y qué interesante porque al final del verso 2 dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, claro, la palabra comprobar es como, no, es para vivir. Para darte cuenta de... Exacto. O sea, Pablo no solamente viene, como tú señalabas, con conceptos teóricos, sino que dice cuando nosotros nos entregamos por completo, porque la palabra cuerpo en el versículo 1 es en el concepto holístico. No es simplemente la parte física, sino que también, y está comprobado por el verso 2, que habla del entendimiento. Claro, una unidad. Es una unidad, el corazón, las emociones, el pensamiento, el cuerpo, todo un cuidado. Y la palabra sacrificio, ¿no? Así como era de mucho cuidado para que fuera agradable, nosotros también tenemos que ser cuidadosos con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, para tener la plena certeza de lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Ahora, viene ahora un tremendo desafío, ¿no? Dice que debemos pensar con cordura, ¿ya? Y ahí viene el tema práctico. Pero antes de que avancemos, tenemos una temática muy especial, muy práctica, y que se basa primero en nuestra entrega al Señor. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, el Espíritu Santo nos ayuda a hacer estos desafíos, estos pedidos, estos ruegos que Pablo le hace a los romanos y que Dios tiene para cada uno de nosotros. No se separe, seguimos conversando, vamos a un alto y ya volvemos. Ya estamos de vuelta, gracias por permanecer en nuestra compañía en Lecciones de la Biblia, donde estamos tratando el capítulo 12 y 13 de la carta que Pablo le escribe a sus hermanos allí en Roma. Pues bien, vimos que la base es una entrega a Dios, es vivir una vida apartado en el sentido de una vida consagrada, ¿no? Y que va a traer como resultado algunos deberes que más que la palabra deber a mí me incomoda, ¿no? Privilegios, ¿no? Porque deber es como, tengo que lavar la loza, o voy a lavar la loza, ¿no? Por amor, ¿no? Entonces hay algunas acciones aquí. Yo sé que si nos puedes compartir, Marisol, tú la tienes como enumeradas, ¿ya? Sí. Porque van desde el verso 9 al menos hasta el verso 16. Sí, son formas, Joel. Estas son formas que Dios espera que nosotros ya como cristianos, como que lo amamos a Él y nos entregamos,
empecemos a tener con nuestros semejantes formas diferentes, ¿no? Que muestran que nosotros amamos a Dios. Entonces, el versículo 9 dice, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno, por ejemplo. O sea que yo ya no voy a hacer lo mismo que hacía antes. Voy a tratar de evitar mirar, por ejemplo, imágenes que ofendan a Dios, que sean malas, que infrinjan los mandamientos. Y voy a tratar de seguir lo bueno, porque si yo miro lo malo, ¿cómo después puedo hacer lo bueno? Eso es algo incompatible. Ahora, aquí creo yo que el Espíritu Santo juega un rol importante, ¿no? Sí. Porque humanamente que me deje de gustar lo que toda la vida me ha gustado es... Yo sé que es un proceso, pero tal vez un tanto más largo, aunque hay gente que lo hace de forma Radical. rápida, radical. Pero creo que, porque tal vez muchos amigos dicen, pero a mí toda la vida me ha gustado esto. Puede ser algo en relación al cuerpo, una comida, una bebida, puede ser un hábito, puede ser algo, ¿no es cierto?, que al darnos cuenta que queremos entregar la vida a Cristo, opa, tengo que dejar también de hacer esto. Y muchas personas, tal vez, pastor, nos hemos encontrado que han querido entregar la vida a Cristo, pero no están dispuestas a dejar, o ven un tremendo desafío el poder dejar o aborrecer las cosas que les gustan. Sí. Ese proceso yo creo que el Espíritu Santo, y tú como psicóloga bíblica, ¿no? El Espíritu Santo juega un rol importante. Y está el método para eso, fíjate que está acá en el versículo 21. En el mismo Romanos 12 dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal, ¿no? Entonces, mira, vamos a hacer un ejercicio con Andrés. Vamos a jugar un gallito. Cuidado, ¿no? Andrés va a hacer el bien, porque Andrés va a hacer el bien y yo el mal, ¿no? Entonces, mira, el verbo que vamos a representar es vencer. Okay. ¿Estamos? Bueno. Entonces, yo hago fuerza, tú tienes que ganarme. Okay. Yo soy el bien. el bien. Ah, ok. Yeah. Ahí. Y eso es vencer. Eso es vencer. Si yo aflojo y dejo de luchar, ¿quién me gana? El mal. Pero el bien, que estaba representado por Andrés, no dejó de luchar. Se mantuvo todo el tiempo firme, firme, hasta que me doblegó. Ese es el método. Acá dice, no te dejes vencer por el mal. No te dejes. O sea que tú tienes que vencer, porque ahí dice, al contrario. O sea, en vez que el mal te venza, tú tienes que vencer con el bien el mal. Y esta es una noticia espectacular, porque el bien es el lado ganador. O sea, nosotros ya estamos con una ventaja. Estamos del lado ganador, porque el bien siempre gana. Siempre gana. Aunque parezca que las cosas no suceden como nosotros esperamos, en realidad el bien ha triunfado. Porque Cristo murió en la cruz y ya nos aseguró eso. Entonces nosotros, cuando nos apegamos a lo correcto, a lo que es bueno, podemos tener la seguridad de que vamos a ganar. Cuando en la vida práctica alguien nos persiguen, nos hacen injusticias, nos maldicen, nos atacan, ¿cuál debiera ser nuestra actitud? ¿Y cómo? Porque ese sería el mal, ¿no? ¿Cómo vencemos el mal con el bien? Pablo, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, bueno, desde el versículo 2 él lo menciona, ¿verdad? El mensaje de Pablo en momentos es bien radical. ¿Y en qué sentido en este caso es radical? En que es radical el punto en que si yo no permito tener un nuevo nacimiento, tener una renovación como él la llama, tener un cambio de concepción de la vida completa, porque lo que Pablo ha generado en todo Romanos es un cambio completo, un cambio entre las cosas que hago, después menciona las cosas que yo pienso, ahora está mencionando mi manera de relacionarme. Entonces, finalmente llegamos al entendimiento que la única forma en que yo pueda aborrecer el mal, en que yo pueda aprender a amar a mi prójimo y tratarlo de acuerdo como Cristo lo haría, es finalmente entendiendo eso. Ya no basta con lo que yo soy ni con todo el esfuerzo que yo pueda colocar. Necesito subyugar mis pensamientos, mi forma de ser a los principios de Dios, pero al mismo tiempo, como expresaba Marisol, al mismo tiempo yo necesito colocar lo que a mí me corresponde. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que es que el ser humano se encarga de lo posible.
De lo imposible se va a encargar Dios. Pero por más que Dios quiera realizar lo imposible en el ser humano, si el ser humano no genera lo que a Él le corresponde, no importa cuán grandioso sea el plan que Dios tenga para renovar mi vida, si yo no se lo permito, no va a existir. Entonces hay una necesidad de humildad, de reconocimiento, pero al mismo tiempo de deseo de una renovación y transformación completa. Ahora, el querer. Sí, El sí, querer. exactamente. Marisol dice, unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociados con los humildes. Estoy leyendo el verso 16. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Ahora, querido Pablo, qué fácil decirlo, pero tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo, lo que mi hijo está viviendo, lo que nos están haciendo. ¿Cómo podemos los consejos prácticos de Pablo poder vivirlo? Sé humilde, no seas altivo, no te vengues. ¿De qué forma nosotros podemos buscar ahí este consejo en la vida práctica? Mira, como trato tanto con la intimidad de las personas, voy a hacer la aplicación acá, porque a mí me parece que este texto va básicamente a la vida cotidiana. Porque mira lo que dice después de lo que leíste, Joel. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Entonces yo me pregunto, ¿qué enemigo me va a venir a pedir a mí comida? Entonces, ¿de qué tipo de rencores y venganzas está hablando primariamente en este versículo? Está hablando de mi contexto, de mi familia, de mi esposo o de mi esposa. Porque parte del versículo 16 diciendo, unánimes entre vosotros. O sea, es un grupo de personas que conviven, que están allí relacionándose día a día. Exacto. Entonces, da varias recomendaciones. No sean orgullosos, no se crean sabios, no paguen, hasta que al final dice, no se venguen. O sea, porque las ganas sobran de vengarse. Pero entonces dice, no lo hagan. Y entonces eso nos lleva a pensar de que este enemigo vive dentro de mi casa. Como te decía, es mi esposa, mi esposo, y entonces sí, cuando estamos enojados, mi esposo sí quiere que le dé comida. Y él sí me puede pedir comida, aún siendo que estamos de enemigos, porque no nos podemos ni ver en ese tiempo, en ese momento. Y entonces acá Dios dice, si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y lo que te hizo, encomiéndaselo a Dios, porque a Él nada se le pasa, Él ve todo, Él oye todo y sabe todo. Y Él dice, yo voy a pagar. Mía es la venganza, así que Él se va a vengar. Entonces yo tengo que tener la humildad y el amor, porque el amor todo lo sufre. Ahí entendemos esa arista. ¿Qué es sufrir por amor? Es que aunque yo me muero de ganas de vengarme de Él y de decirle unas cuantas cosas o aplicarle la ley del hielo, entonces, en cambio, le doy la comida y si puedo, lo miro con cordialidad. Eso es lo que dice acá. Sí. Entonces, que el resultado que voy a hacer, perdón, Joel, es que le va a dar vergüenza al otro. Y ahí es donde dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Claro, acá dice, le harás que le arda la cara de vergüenza. Yo pensé que el amor sufrido era cuando la esposa nos mandaba a botar la basura y eso. No, nos anuncia que la suegra viene de vacaciones. Bueno, miren. Mi suegra, ella ve lecciones de la Biblia. Pero quería mencionarte algo. Hay un tema bien importante que tiene que ver con, tomándolo en el aspecto integral de lo que Pablo está buscando. Pablo presentaba la vida bajo las obras de la ley como una vida subyugada, esclavizada, una vida condenada. Y en paralelo, él coloca en la otra vereda una vida ya no bajo las obras de la ley, sino justificados por la fe, bajo la ley del Espíritu, y que por lo tanto, si esta vida bajo las obras de la ley era una vida pegada, pesada, esclavizada, la vida bajo la ley del Espíritu, bajo la justificación de la fe, tiene que ser diferente. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque muchos se podrían llegar a preguntar qué propósito tiene que Pablo esté hablando de amor, de confraternidad, gózate con el que está alegre, llora con el que está triste. ¿Qué tiene que ver eso con
la salvación, que es uno de los aspectos principales de Pablo, y tiene bastante que ver, porque lo que Pablo está tratando de presentar y que permea toda su carta es el deseo de Dios de mejorar relaciones. Número uno, relaciones entre un creador y su creación, y número dos, relaciones entre iguales, relaciones entre hermanos. Entonces, para que mi vida llegue a ser lo abundante que Dios anhela que sea, bajo esta nueva concepción de vida por fe, es fundamental que yo aprenda a vivir la vida con una experiencia renovadora, con una experiencia que cambia. Si nos fijamos en los capítulos anteriores, uno de los grandes problemas era juzgar, era criticar lo malo que hace el otro. Ahora, si nos damos cuenta en el capítulo 12, lo que está haciendo es aprende a considerar al otro, aprende a valorar al otro, aprende a expresarle la vivencia de salvación que tú estás viviendo. La vida cristiana debe ser una vida no solo abundante, no solo con propósito, sino que me atrevo a decir también debe ser una vida cargada de alegría y de satisfacción. Podemos decir entonces que Pablo desde el capítulo 12, verso 9 al 21, está hablando de aquellos conflictos internos, que podríamos compararlo con la familia. Podemos jugar el papel de estar enemistados dentro del mismo núcleo familiar, núcleo de amigos dentro de la iglesia, pero está hablando de gentes que se conocen y que el llamado es ser unánimes. Pero si ustedes si vamos al capítulo 13, verso 8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En otras palabras, esta porción está hablando fuera de nuestra esfera más íntima. Ahora está hablando de que yo incluso, porque me es fácil amar a mi esposa si que estamos en un momento de enemistad, porque yo la sigo amando, porque no por estar enemistado la dejo de amar. Pero después me dice, hey, mira más allá de tu hogar, de tus amigos, de tu iglesia. Ahora tienes que mirar al prójimo y a ellos también hay que amarlo. Y si hacemos ambas cosas, vamos a estar cumpliendo la ley. Entonces, vivimos en una cultura indiferente de lo que es de la puerta hacia afuera. Puerta de la iglesia, puerta de nuestra casa. ¿Cómo yo puedo en un mundo tan frío, tan individualista ahora, aplicar este principio de amar al prójimo? Y que voy a estar cumpliendo la ley también. Porque se empieza en la familia. Primero lo empiezo amando a Dios y luego empiezo amando a mi gente más cercana. Tal vez tú lo planteas que parece que no pudiera ser esto de que en la familia hubiera conflictos, pero yo que trabajo con personas, todos los días con muchas personas, te digo que el problema más grave que tiene nuestra sociedad es que hay rencores, hay odios, hay resentimientos, dentro de la familia, hay miedos. Y eso me impide a mí poder relacionarme con amor con ellos, en el vínculo del amor. Y también, si no lo logro al interior de mi hogar, menos lo voy a lograr afuera, porque yo afuera muestro un reflejo de lo que soy. O tal vez más lo voy a lograr afuera, porque afuera no está comprometido mis emociones, entonces yo puedo disimular. Aparentar. Aunque no me importe tanto, voy a disimular. Pero adentro de mi casa, ahí mis hijos saben cómo soy. Mi esposo conoce mi intimidad, ¿cómo voy a engañarlos a ellos? Ahí es donde yo tengo que ocupar estas formas que me dice acá la Biblia. En el 11, esfuércense, vivan alegres, bendigan a quienes los persiguen, bendíganlos y no los maldigan, alégrense, no sean orgullosos. Ahí cuando yo quiero hacer primar mi opinión, cuando quiero pelear para salirme con la mía, ahí tengo que ser humilde. Tal vez no me es tan difícil ser humilde frente a mi jefe, pero ser humilde cuando mi esposo dice que haga algo diferente a lo que yo quiero, eso me cuesta. Por eso ocurren las discusiones en los matrimonios, ¿no? Entonces, nuestro objetivo como cristianos es vivir en paz. Y eso lo deja claro acá, dice, hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Y Dios nos dejó el método es el amor. Si yo amo al otro, no voy a estar reteniéndome de querer matarlo. Voy a vivir en paz. Si yo amo a mi esposo,
amo a mis hijos, eso significa que no estoy todo el tiempo diciendo, no, pero no los puedo matar, no puedo engañar a mi esposo. No estoy pensando en eso. ¿En qué pienso yo? En que lo amo. Ni se me ocurre matarlo, ni se me ocurre ser infiel. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos amemos entre nosotros y que amemos a los demás de manera que ni siquiera se nos cruce por la mente el querer hacerle un daño. Al contrario, vamos a querer hacerles un bien. ¿Será que Pablo dice acá que el cumplimiento de la ley es el amor? ¿Será que la ley, que aparentemente es tan técnica, tan fría, es el aceite y el amor es el agua y no se pueden tal vez combinar? No me respondan ahora, sino que vamos a separarnos por un momento, vamos a comenzar a la vuelta del último bloque, así que quédese junto a nosotros en este apasionante y maravilloso tema práctico de Romanos capítulo 12 y 13. ¿Has escuchado el número 7 en Apocalipsis como las plagas, las trompetas, las iglesias? Bueno, estos y otros temas serán estudiados en esta guía de estudio denominada Apocalipsis, preparada por la Escuela Bíblica del Nuevo Tiempo. Si deseas solicitarla, es de manera gratuita. Puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos también, si lo prefieres, a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y te harán llegar este material hasta tu hogar. Ya estamos de vuelta y usted acaba de ver estos lindos materiales que Escuela Bíblica tiene preparado para cada uno de ustedes. Póngase en contacto y estaríamos pero felices que de forma gratuita hacerle llegar estos lindos materiales, ¿no? Estamos con Marisol Martín, Pastor Andrés Dinamarca, ya en nuestro último bloque para ir cerrando las ideas de este tremendo apóstol Pablo. No dejamos de admirar, ¿no es cierto?, su habilidad para llegar desde los conceptos de la salvación hasta una vida práctica, que tiene que ver también con nuestra salvación, no por obras, pero evidencias de una actuar de Cristo en nuestros corazones, ¿no? Exacto, ya habías dejado la pregunta en el bloque anterior en relación a este agua y este aceite que pareciera. La ley y el amor. Porque alguien puede decir, ya no hay mandamientos, sino que amar a Dios y al prójimo y listo. Todo se basa en solo amor, pero en realidad lo que vemos es que Pablo los une, porque dice que finalmente el amar al prójimo es el cumplimiento de la ley. El aprender a convivir, a relacionarme bien con Dios y relacionarme bien con mi prójimo, no es otra cosa sino que el cumplimiento de la ley. Ahora, para las personas dirán, pero ¿cuál ley? Es que lo que pasa es que justamente ahí estaba el problema, que el entendimiento de lo que era la ley y lo que buscaba la ley estaba tan pervertido que ahora Pablo lo está colocando en su justo lugar. Ahora vamos de menos a más, ¿no? La familia, el entorno, que podemos, como decía Marisol, tener enemigos allí. Es como que nadie... Yo pensaba mientras tú contabas que trabajas con mucha gente y el enemigo está más dentro que afuera. ¿Y qué pasa con los hogares que no tienen la valentía de acudir tal vez a un terapeuta? O sea, esto tal vez hay una estadística oficial, me imagino, pero debe ser aún mayor de aquellas personas que no se tratan. Pero después vamos a que también debo ser humilde, amar a mi prójimo, no necesariamente el que está en mi intimidad. Incluso Pablo llega a hablar de que hay que... No sé si amar, ustedes me corrigen, pero este buen testimonio, esta humildad, este respeto, llega hasta las autoridades. Uh-huh. En el contexto de que Pablo vivía con autoridades que lo habían azotado, lo habían en prisión. Y él cuenta, ¿no?, en sus cartas, tantas veces me han azotado. Sí. Y aún así él le pide. Él podría haber sido un revolucionario, no, hagamos esto, anarquía, el gobierno, miren mis marcas. Y él pide que los cristianos sean respetuosos de la autoridad, independiente de las autoridades. Él había sido maltratado por estos gobernantes y estas autoridades que ahora él recomienda a la iglesia, oren, al que respeto, denle respeto, al que tiene autoridad, colóquelo en el lugar que amerita. ¿Qué pasa si la ley, la autoridad,
tiene una ley que va contra los principios de Dios. Tal vez nos acordamos inmediatamente de Daniel, por ejemplo. Pablo nos dice, por un lado, hay que respetar, hay que guardar las leyes, hay que pagar tributo. Jesús dijo al César lo que es del César. Pero ¿hasta qué punto nosotros como cristianos debemos respetar y obedecer las leyes civiles? ¿Cuál es el punto, cuál es la línea, el límite? Ay, yo quería citar Hechos, del mismo Pablo, ¿no? Hechos, sí. Hechos 5:29. Entonces dice acá, Pedro y los demás apóstoles contestaron, o sea, era la postura de todos los apóstoles, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Famoso texto, ¿no? ¿Y qué parámetro? Y suficiente texto. Exacto, es un parámetro claro Sí. y definido. O sea, cuando está en pugna lo que nos piden los hombres con lo que Dios nos pide, nosotros, nuestro deber es primero con Dios. Yo tenía un profesor en la universidad que él siempre mencionaba, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, pero lo de Dios siempre va a estar antes que lo del César. Y en realidad lo hacía pensar, no es que tú encubras bajo tu cristianismo tu sometimiento a leyes civiles que de hecho el mismo Señor nos invita a cumplir. Pero el hecho es que cuando el César se coloca en contra de lo que Dios está solventando, solicitando, requiriendo, lo de Dios siempre va a estar antes que lo del César. Ese orden correcto de Interesante prioridades porque es importante. lo que tú decías, ¿no? Dónde va la masa, dónde están estos cristianos, o como mencionábamos en capítulos anteriores, el remanente. Estoy pensando, por ejemplo, en leyes de identidad de género, leyes de legalización de drogas, de la marihuana, leyes de aborto, etcétera, en donde nuestros principios tienen que siempre ser una regla de fe, de conducta, una norma, pero debemos también ser ciudadanos del reino de los cielos, pero también ser buenos ciudadanos de los reinos o de los gobiernos que de acuerdo a cada país. Bueno, tú viviste en un país, ¿no es cierto?, que tal vez el gobierno está en cuestionamiento, que tal vez el tema social está muy delicado, pero aún así el mismo Pablo, ¿no?, dice y pide que seamos respetuosos. ¿Por qué debemos ser respetuosos? Yo me acuerdo de Daniel capítulo 2, ¿se acuerdan de un texto ahí que dice que Dios pone y quita reyes? ¿Será que Dios, aún con gobiernos muy nefastos, que han sido opresión social para la gente, ¿será que Dios también está al control de esas situaciones? Si nos aferramos a lo que estudiamos en los capítulos anteriores, los he sujetado a todos en desobediencia. O sea, todo está bajo un marco. El marco es que Dios pueda mostrar su misericordia para con todos. Yo me acuerdo cuando era chiquitito, hace no mucho tiempo, mi maestra de primarios, yo recuerdo que a uno le enseñaban a orar por las autoridades. Yo hace tiempo que no escucho mucho esto. Y nos invitaban a que oráramos por los presidentes y ustedes pueden orar por su alcalde. Yo recuerdo haber participado en un distrito en el que se tenía la costumbre de cuando se escogía una autoridad nueva, un alcalde, en el caso de Venezuela un gobernador, aquí sería un intendente. La iglesia tenía la costumbre de ir a orar, a ponerse número uno al servicio, porque la iglesia es una entidad que debe por esencia ser servidora, pero al mismo tiempo acudían a orar por ellos. Me parecía bien interesante. Es un buen testimonio. Ahora, ¿qué pasa cuando la autoridad es mala? ¿Qué pasa cuando la autoridad es opresora? ¿Hasta qué punto yo tengo que llegar a Con mayor razón orar? hay que orar. Entonces es como el que dice, bueno, yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre si es bueno. No, yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre, punto. Si la palabra de Dios me señala que yo debiera tener respeto por la autoridad e incluso el beneficio de orar, yo debo hacerlo con mayor razón para que Dios aclare pensamientos. Ahora, Marisol, te voy a hacer una pregunta, espero no ponerte en aprietos, pero supongamos que un paciente va a tu consulta y una ley lo ampara. Por ejemplo, es una niña que fue violada y que ella quiere abortar y que en el país en cuestión está legalizado el aborto. Entonces, ahí está la ley, pero tal vez están tus principios como cristiana. ¿De qué forma uno puede
tratar esas situaciones, porque tal vez en un concepto clínico, en algún momento todos los cristianos, de acuerdo a Apocalipsis, nos vamos a ver enfrentados a leyes o edictos que atenten contra nuestra adoración genuina y real a Dios. Entonces, ¿cómo en general nosotros actuamos ante esa situación? La ley, los principios. Bueno, yo como psicóloga cristiana tengo que pensar en la felicidad de ella. La ley en ese caso no la obliga. Hay otras leyes que van a ser obligatorias, pero en ese caso no la obliga. Entonces, mi deber como psicóloga es presentarle a ella un camino que la lleve a la felicidad dentro de esa tragedia que ella está viviendo. Yo quiero decirte que trabajé como perito judicial para abusos sexuales, así que entiendo muy de cerca lo que tú me estás planteando, ¿sí? Y en ese caso, yo a ella le plantearía que para que ella sea feliz no puede infringir un mandamiento. Si alguien hizo un daño con ella y por eso ella está sufriendo, ella al infringir otro mandamiento no va a ser más feliz. De hecho, tú sabes que estadísticamente está comprobado que las personas que abortan después de haber sufrido una violación, lamentablemente después no tienen reparación. No es como se quiere mostrar, no, al contrario. Las personas que pueden hacer un proceso de reparación, pueden encontrar el sentido a esta nueva vida que Dios permitió, e incluso aquellas personas que dan ese hijo en adopción tienen mucha mayor reparación que aquellos que abortan. Yo he atendido mujeres de 50 años que abortaron a los 17. Y que todavía arrastran. Y están terriblemente dañadas. Tienen una tristeza, una angustia que nada se las quita, pero así de llorar desbordadamente. Y yo creo que a través del resumen van a quedar claros ciertos pasos, ciertos conceptos que son vitales para que este letargo se acabe y podamos entrar de lleno en una vida renovada. Así es. Bueno, hemos tenido un capítulo bastante interesante en donde son cosas prácticas que vienen desde una restauración, una renovación de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, una entrega al Señor. Entonces, aquí podemos ver un desafiante resumen, porque el capítulo 12 y 13 de Romanos tiene muchas cosas prácticas, pero como decíamos, todo viene de una conversión y una obediencia. Nadie puede decir, sí, yo me entregué a Cristo, yo soy una persona convertida, pero no estoy dispuesto a obedecer lo que Dios quiere para mi vida. Dijimos que los 10 mandamientos resumen el amor a Dios, pero también el amor a nuestro prójimo en diferentes esferas, desde la más íntima hasta incluso que está representado por el gobierno, es decir, lo más alejado de nuestro centro, nuestro núcleo íntimo. Y se ve reflejado con estos 4 principios en estos 2 capítulos. La clave es sacrificio vivo, que nuestra vida sea entregada por completo a Dios, con sinceridad para que sea agradable nuestra entrega delante de Dios. Dicho de paso, cuando nos entregamos a Cristo Jesús, el Padre nos ve a través de Cristo y en Él nosotros somos agradables. No es nada de lo que nosotros podamos hacer, no son nuestras obras, pero porque yo entiendo el proceso o he vivido el proceso de conversión, ya me he entregado, pasamos a este siguiente paso que es amor a los demás. Acciones concretas que tienen que ver con un interés por los demás. Cuidado, porque estamos viviendo en estas semanas el aborigen de lo que es la Navidad, las compras, etc. Hagamos del amor el mayor regalo. Un abrazo, un beso, una llamada telefónica. Entonces vemos que esto es algo práctico. Y aquí, ¿no es cierto?, vamos de la esfera más íntima hasta el Estado. Somos cristianos, buenos ciudadanos, pero cuando las leyes estén en contra de nuestros principios, la ley de Dios o los principios de Dios son los que nos conducen a la fidelidad y a la felicidad. Y como decía el pastor al final, Pablo termina diciendo, hagamos todo esto, es decir, convirtámonos al Señor, entreguémonos al Señor, amémonos unos a otros, estemos unánimes, la familia, los amigos, en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque nuestra salvación está mucho más cercana de cuando creímos. Amén. Por lo tanto, queridos amigos, esa salvación está disponible, pero primero es la entrega personal. Así que, pastor, yo creo que un lindo llamado para nuestros amigos de entrega personal al Señor. Así es. Así que queremos agradecer, por supuesto, a todos ustedes y terminar con lo que el capítulo 13 nuevamente presenta, versículo 11. Lo hemos leído
y ahora vamos a masticarlo un poquito. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo sé que a lo mejor usted ha escuchado esta frase en numerosos programas, no solo de este canal, a lo mejor en una iglesia, a lo mejor en un evento religioso al que usted participó, a lo mejor pegado en el vidrio trasero de un vehículo. Cristo viene. Y yo no sé si sonará para usted repetitivo, pero es mi responsabilidad volver a mencionarle. Si este canal existe, si estos programas llegan hasta su casa, y si finalmente Dios le permitió a usted contemplar esta programación, es porque Él quiere volver a repetirle que Cristo está pronto a regresar. Y solo van a haber dos grupos de personas. La palabra del Señor dice unos que con angustia, con desespero, con tristeza, acongojados, anhelarían no vivir ese día. Y otros que levantando sus brazos al cielo van a recibir a aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Pablo dice, despierta. Pablo dice, levántate de este sueño. Vivimos envueltos en tratar de cambiar nuestro auto, en tener una casa más grande, en tener ropa de mejor marca. Finalmente, cuando llegan los momentos trascendentales de la vida, nada de eso apacigua la ansiedad que existe en tu corazón. Y a lo mejor hay más de algunos de ustedes que dicen, pastor, ni siquiera puedo dormir tranquilo. Dos consejos que son los que a lo largo de todo este trimestre te he dado. Número 1, encuentre una iglesia.com, que aparece aquí abajo en la pantalla. Busca una iglesia, congrégate, pero confirma que lo que te prediquen en esa iglesia venga y esté avalado por un escrito está. Y en segundo lugar, acércate a Dios, encuéntrate con Él, dale la oportunidad de conquistar tu corazón. Y te vas a dar cuenta, y después nos lo va a contar a través de un correo, a través de una llamada telefónica, que no hay cosa más linda en la vida que vivir con la certeza que puedo llegar a ser salvo en Cristo Jesús. ¿Te gustaría que oráramos por ti? Entonces te invito a que inclines tu rostro, ahí donde quiera que estés, no importa lo que los demás piensen. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, porque vamos a hablar con el Dios que cambia vida, pensamiento y acciones. Vamos a orar. Querido Dios, a través de tu palabra tú nos invitas a una renovación, a un cambio de pensamientos, de acciones, de paradigmas, de formas de ver la vida. Estamos inmersos en una sociedad tan material, tan consumista, tan cargada de frialdad y de tecnicismos, que nos olvidamos del valor real intrínseco de la existencia. Vivimos por gracia, por misericordia. Qué mejor forma de agradecerte por este don que el poder vivir una vida feliz. Qué mayor deseo existe en tu vida, Dios, que el poder vernos vivir vidas plenas. Pero estamos seguros que hay amigos que en este momento la están pasando mal y que tú estás tocando la puerta de su vida para decirles a través de estos consejos bíblicos hay cambios trascendentales que van a traer grandes victorias para cada una de esas familias. Por favor, bendice a cada amigo, acompáñale y motívale para que tome la más grande decisión que el ser humano puede tomar: aceptar a Cristo como suficiente Salvador. Gracias por este programa y gracias por tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Hermana Marisol, gracias por acompañarnos. Y nos queda el último capítulo de esta serie, esta temporada de Romanos. Así que, queridos amigos, muchas gracias también a ustedes por permanecer en nuestra compañía aquí en Lecciones de la Biblia. Será hasta el próximo capítulo y permanezca en la sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza.